En esta época del año, cuando muchos van de camping o arriendan cabaña o llegan a una casa que hace tiempo no está habitada, es muy común que más de alguien, un familiar, un amigo, hable del hantavirus. Pero la pregunta sería, ¿en qué consiste? ¿Cómo se contagia? Y es algo que se lo queremos preguntar hoy a la doctora Carolina Herrera, médico jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Avance Salud. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Julito, buenas noches a los auditores. Quiero agradecerle sus palabras bonitas con respecto a este locutorio, ¿no? Que se ve hermoso, realmente Usted hermoso. ha vivido allá Antonio Belet, ¿no? Donde estaba más chiquitito, pero había mucho calor de hogar. Siempre hay eso, siempre hay eso. Doctora, a ver, ¿qué es el virus Anta? ¿Cuántos tipos existen? ¿Y cuál es el que tenemos en nuestro país? ¿No le hago muchas preguntas de un viaje? ¿Está bien? No, está muy bien. La verdad es que esto es muy interesante porque el virus Anta es un virus que se llama ARN y que en nuestro país hay básicamente de un tipo que es la variedad Andes y que produce una enfermedad que se llama síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que por desgracia es una de las formas más graves de la enfermedad. Esta es una zoonosis, como conversábamos, que significa que el virus está dentro, su reservorio habitual es el ratón de cola larga. Y esto está distribuido desde la zona central hacia el sur en nuestro país. ¿No es habitual que en el norte exista? No, es menos habitual, es menos habitual, pero eventualmente con la facilidad que ahora uno se puede desplazar ser, ¿verdad? Claro. Y como conversábamos también con la distancia en el tiempo que toma desde que uno hace el contacto hasta que se expresa la enfermedad, que pueden ser hasta 47 días, eso me dejó muy preocupado. Puede aparecer de Arica a Punta Arenas. Ahora, ¿cuándo aparece el hantavirus en Chile? ¿En qué momento? ¿Cómo llega? ¿Qué año? El primer paciente identificado fue en Coyhaique en la Pascua del año 96, pero se ha hecho estudios en retrospectiva y se ha llegado a identificar hasta el año 75 la presencia del virus en nuestro país. En el mundo existe como virus conocido, digamos, con muchos más años, cerca de la década de los 30, los 40, y en América el primer caso en Estados Unidos que se llamó el virus sin nombre en su momento, fue por ahí, por el comienzo de la década del 90. Pero en Chile vino para quedarse el diagnóstico y la comprensión de la enfermedad, claro, a partir del año 96. Esto viene de China, ¿no? Esto viene de China. Digamos, pensando, debiera haber llegado en algún barco, estos que... Con ratas, claro. Que ellos fueran los vectores que traían en el fondo el virus. Y este es el más complicado, ¿no? Este es el más complicado, de hecho hay más variedades, pero las variedades en Asia, que curiosamente el nombre de virus Anta viene de un río, el río Antán. Entonces por eso quedó como la familia de los Bunjaviridae con el nombre de virus Anta. Ellos lo tienen y lo siguen teniendo, Ellos ¿no? lo siguen teniendo, pero ellos tienen una variedad que produce mucho más un síndrome febril con daño renal, y nosotros tenemos esta variedad que por desgracia produce un síndrome de insuficiencia respiratoria y una enfermedad hemorrágica del pulmón. Altamente mortal, pero que afortunadamente en los últimos años, con el advenimiento ya de mejores técnicas de diagnóstico, la detección precoz y las medidas de UCI, se ha podido mejorar la tasa de mortalidad, que en los primeros años era prácticamente el 100%. Qué bueno que lo aclare, doctora Herrera, porque yo le iba a preguntar a qué se asocian los brotes de hantavirus también. Vamos a dejar para el final todas las recomendaciones, pero a lo que se asocian son a lo siguiente. El virus vive en su reservorio y en su hábitat natural, que es debajo de las quilas, debajo de los coligües, en los reservorios naturales de aguas. ¿Cómo se contagia esto? La orina del roedor y todas las secreciones del cuerpo del roedor infectado con el hantavirus son distribuidas a lo largo de la naturaleza. Por lo tanto, si alguien se baña en un estanque en donde se bañaron también los ratones y orinaron ahí, esto suena horrible, pero así es la verdad de las cosas. Es que eso es lo que yo quiero que usted haga. Entonces se tiran unos piqueros, lo pasaron estupendo, todo el mundo contento, pero resulta que inhalaron esas orinas y esas heces. De la misma manera que si uno está en un camping, por ejemplo, y piensa que está muy seguro porque dejó, no sé, la olla tapada, resulta que los roedores van a ver
forma de contaminar la comida. Y el solo hecho de que circulen por ahí y orinen, al momento de desecarse esas partículas, las personas las van a inhalar. De tal manera que ya vamos entendiendo que uno de los cuidados más importantes es evitar la inhalación de potenciales, ¿cierto?, partículas desecadas de orina. Por lo tanto, si usted tiene la obligación de ir a una casa que ha estado cerrada por mucho tiempo, en donde hay al menos un orificio de más de 2 centímetros, que por ahí puede pasar un ratoncito, ellos tienen la capacidad, ¿verdad?, de pasar. Entonces lo que hay que hacer es cubrirse la nariz y la boca con un paño húmedo, dejar primero 30 minutos bien ventilado, luego barrer con esta protección de las mucosas y jamás tratar de perseguir o tratar de capturar un ratón, ni menos agarrar los codazos. Porque eso, como conversábamos también, si uno aplasta el ratón y le da muerte, distribuye con mayor entusiasmo el virus por todas partes. Es como lanzar una bomba. Claro, de secreciones contaminadas con virus. Si uno encuentra el cadáver de una rata, lo que tiene que hacer es envolverlo, no tener ningún contacto y echarle cloro. De la misma manera que para barrer, para todos los implementos que uno tenga que tener contacto, debe echarle cloro. Si uno tiene, por ejemplo, una casa que ha estado cerrada, lo ideal es que pueda barrerla con algo húmedo y pasar cloro por encima, que eso es efectivo. ¿Qué hábitos tiene, doctora? ¿Es fácil verlo, distinguirlo? ¿O no? ¿Al ojo humano? ¿Al ratón? ¿Ah? ¿Al de cola larga? Por supuesto, porque tiene la cola larga. Sí, pero que son rapidísimos. Son rapidísimos, son pequeños, tienen la cola larga y tienen lo siguiente. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Ellos viven en su hábitat. Si el año fue lluvioso, ellos van a tener más granos para poder alimentarse. Por lo tanto, bueno, un buen año lluvioso para ellos es una primavera con mucho alimento. ¿Este año que pasó, cómo fue para ellos? Parece que no fue tan lluvioso y por lo tanto, por eso no hemos sabido hasta este minuto de grandes brotes. Pero además el ser humano es el que los moviliza hacia las grandes urbes. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, vive en un lugar en donde se le está construyendo una tremenda carretera, o donde hubo un incendio, o donde hubo una deforestación muy importante, o donde hubo un movimiento telúrico, todo eso afecta el hábitat del ratón y el ratón entonces tiene que emigrar a buscar comida y se va a la ciudad. De no ser así, se hubiera quedado donde estaba. Ahora, ¿cómo se contagia una persona? O mejor dicho, antes de eso, ¿cómo sabemos que el animal está infectado y qué síntomas tenemos nosotros? Eso yo lo conversamos un poquito antes, le hago la pregunta para que pongan mucha atención nuestros auditores, los que hacen camping, los que llegan a cabañas. Exactamente. ¿Cómo sabemos que el animal está infectado? Y no necesariamente hacer camping, si uno puede hacer una caminata por el Cerro San Cristóbal y contaminarse. Así es que en esto cualquier persona que esté expuesta a inhalar, aunque sea muy transitoriamente, las heces de un ratón, la orina o algún material orgánico desecado, ¿cierto? Se murió un ratón, quedó en el aire, con este calor en 2 o 3 días ya está disuelto en el aire. Si uno inhala eso y va haciendo footing, ¿cierto? Y caminando y lo inhala, puede guardar en su organismo hasta 45 días después sin tener síntomas, ni fiebre, ni sentirse mal del estómago. Ahora, ¿cuál es el problema? Que durante todo ese tiempo las personas pueden estar contagiando a su vez están contagiantes. Dice que usted pensaba que la pareja es la que está más expuesta, ¿no? Claro, es muy infrecuente en la contaminación interhumano, pero se ha descrito entre personas que son cónyuges, por ejemplo, o que son pareja. Ahora, en este momento, el punto es, cualquier persona que tenga una actividad al aire libre, ¿cómo puede pensar en quién tiene que sospechar que pudiera tener un anta? Alguien que tiene un cuadro similar a una influenza, pero más severa. Dolores musculares, dolor de cabeza, sensación de gran decaimiento, pérdida del apetito, una sensación como de desánimo, de que no querer comer, no querer hacer nada. Desde los niños más pequeños hasta las personas más ancianas. Y ahí, durante ese tiempo, ya el organismo empieza a reaccionar rápidamente y empieza en forma muy rápida el cuadro ya de estado, o sea, la enfermedad. En ese caso, el personal de salud
de Arica a Punta Arenas, aunque sea en el SAPU más modesto, en el centro de salud más modesto, tiene que estar alerta a la sospecha clínica, al cuadro clínico que acabamos de describir, ¿cierto? Un cuadro parecido a la influenza, pero como más severo, más dolor, más fiebre, más complicación. Y además al antecedente anamnéstico, o sea, al haber estado desmalezando, al haber estado de camping, haber nadado en un estanque o haber estado caminando en un lugar donde pudieran haberse encontrado, ¿cierto?, estos materiales orgánicos de la rata. Doctora, aquí no se trata de edad, ¿no? No hay un, no hay un grupo de mayor edad. Riesgo. ¿Ah? O sea, el grupo de mayor riesgo, el grupo que le guste más el aire libre, en este caso sale un poco perjudicado. Claro, pero no es que los niños o los cualquier los más persona, adultos, ¿no? Esto es bien interesante porque se ha hecho mediciones de anticuerpos para el virus Anta en Chile, tratando de ver, por ejemplo, si el personal de la salud tenía una tasa de anticuerpos más alta porque ha estado expuesta más veces. Sí. Y no es así. Nadie genera una especie de inmunidad hasta ahora como ocurre con otras enfermedades, ¿cierto? Claro. En este caso no. Todas las personas son como vírgenes al contagio y por lo tanto todos estamos en riesgo. Todos estamos en riesgo. Doctora, ¿es mortal? Bueno, yo quiero ser muy sincera, en los primeros años, los primeros 10 años, entre los 90 y el 2005, casi el 100% de los pacientes se morían en las UCI. Y ahora, recién ahora que ya tenemos métodos de detección más precoces, que hay una conciencia, que hay elementos de difusión, como los felicito a usted que está haciendo con su programa en este momento, la gente puede tener como la precaución y decir, ¿verdad que escuché que no hay que barrer y levantar polvo? Exacto. ¿Verdad que escuché que hay que echar un poquito de cloro, que hay que taparse la nariz, que hay que ventilar? ¿Verdad que no hay que dañarse si aquí no tengo la certeza en este estanque que no hayan estado roedores? Eso, entonces en este momento ya tenemos ya hemos sabido otra visión exacto. Y ahora sí le estamos ganando al antivirus porque también se ha descrito una forma leve de antivirus. No todos los pacientes hacen la forma grave. También se ha detectado una forma más leve, más benigna, y de esa no se muere la gente, digamos. Doctora, no me gustaría hacerle ninguna pregunta porque me gustaría que usted se explayara, no la quiero interrumpir, en el sentido de que nos diera algunos tips. Perfecto. Hay mucha gente que sale de vacaciones la segunda quincena de enero y con mayor razón en febrero, ¿no? Bueno, a esa gente que le gusta el camping, a esa gente que va a estar en una cabaña, a esa gente que sale incluso, como decía usted, claro, de paseo no tan al sur, pero que todo en lugares común, como los cerros, ¿verdad? Exacto. ¿Qué les recomendaría ustedes a todos, a la familia? Lo que los expertos recomiendan es lo siguiente. Esto es usar el sentido común, Julito. 30 metros de distancia entre donde está la familia, donde está el camping, donde está el auto, donde se cocina, por ejemplo, hasta donde esté el reservorio de basura. 30 metros hasta donde uno ve que no hay malezas o que hay lugares en donde podrían estar anidando la rata. 30 metros hasta donde hay alguna otra propiedad en la que uno no pueda ir a limpiar, pero que pudiera ser, ¿cierto?, una leñera o un lugar en donde haya depósito de materiales que nos permitan la movilización para poder asear. Hacer todo en alto, vale decir, si uno va a un camping, no poner la basura a ras de suelo, sino que ponerla encima de 4 patas, o sea, un poquito elevado, arriba de un árbol, por ejemplo, si uno quiere buscar una solución más fácil. ¿Se hace? ¿Hay gente que pone la bolsa o...? Es lo más sano, lo más lógico, porque ni los perros, ni los gatos, ni el ratón va a ir allá a romperla. Y eso evita, ¿cierto?, que se acerquen. Evitar, por supuesto, el contacto o la tolerancia a que los roedores estén por ahí cerca. Poner rodenticidas, o sea, raticidas, cerca de donde uno está. Quiero ser muy clara en esto. No está indicado que uno quiera disminuir los roedores, porque uno lo que no tiene que hacer es afectar el medio ambiente. En ese sentido, tampoco hay que ir contra los depredadores del ratón, porque, por ejemplo, si uno trata de cazar los zorros o trata de cazar las aves rapaces, claro, se mete en el círculo del hábitat y empieza entonces, si uno disminuye el depredador, va a aumentar el ratón. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es de los 30 metros cuadrados que circundan a su familia, si usted está en un camping, esa es la zona de protección. Moverse uno con esa zona de protección. Me gustó. Sí. Es bueno. Sí, es bueno eso.
Ahora, ¿cuáles son los elementos, las actividades de mayor riesgo? Desmalezar. Pero es algo que hay que hacer. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Desmalezo o no desmalezo? Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con las medidas de protección que dijimos, con guantes, con protección de la nariz y la boca, y muchas veces con protección de las mucosas oculares también, porque eso es también una vía de acceso. Ahora, yo digo, cuando uno tiene niños, tiene hijos, hijas, nietos, qué sé yo, ellos van a aprender lo bueno o lo malo de los adultos. Por supuesto. Acostumbremos a los niños cuando usamos un lugar, ¿verdad? Y tenemos que consumir alimentos, o se hace un asado, qué sé yo, o se pelan papas, todo lo que sea. Eso hay que meterlo en una bolsa. No se trata de botarlo y doble que bolsa. Se la arreglen los que van a venir después. Claro. Eso es ser un mal veraneante. Uno debería tener como objetivo no dejar ni un rastro de que pasó por ahí. Esa realmente es una conducta increíble. Yo me acuerdo cuando en el Mundial de Fútbol los japoneses limpiaron las gradas después de que su nación jugó. Es una cosa maravillosa. Así tendríamos que hacer nosotros y dar el ejemplo a los niños. Bueno, para eso hay personas como usted, doctora, que nos pueden explicar tan fácilmente algo que es terrible, pero que si nos preocupamos podemos hacer un veraneo distinto, ¿cierto? Sí. Todo tiene prevención siempre y cuando actuemos como debe ser. Cívicamente. E inteligentemente. Sí, y con el respeto por los demás, tanto por la ecología como por el ser humano que viene después de nosotros a ocupar ese lugar. Me encantó hablar con usted. Que tenga unas lindas vacaciones, sé que va a salir. Julito, muchísimas gracias por la oportunidad de difundir estas medidas. No, y nosotros felices de tener personas como usted que nos ayudan a todos, no solamente los que estamos aquí en el estudio, sino cuánta gente que hasta ahora va viajando, cuánta gente que hasta ahora iba a parar a comprar cloro. Va sintonizando cooperativa y sirvió mucho esta conversación. Excelente. Gracias, muchas gracias. Muy gentil. La doctora Carolina Herrera, médico jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Avansalud, contándonos qué es el antivirus, cómo nace. Aprendimos, uno es ignorante en muchas cosas. Esto viene desde China, imagínense, desde tan lejos llegó acá esta enfermedad, pero hay que preocuparse de ella. Nuestro